vez más los saludamos aquí desde Lighthouse Studios. Feliz de poder volver a estar aquí después de unas vacaciones y feliz también de poder volver a verlos a ustedes dos. Carmen, ¿cómo estás? Contenta de tenerte nuevamente aquí. Sabemos que ya vienes con mucha energía, recargado para dar lo mejor como siempre. Así que gracias por ese saludo. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, Jonathan. Después de las merecidas vacaciones, estamos bien, te estábamos extrañando. Gracias por estar con nosotros otra vez y a la gente que está con nosotros, bendiciones. Pues les voy a pedir entonces que para poder empezar con esta conversación que está muy interesante, vamos a tener una corta oración y pedimos que Dios esté aquí con nosotros. Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder estar con Carmen, con el pastor Daniel, de poder compartir esto. Señor, ayúdanos a que lo que digamos sea dirigido ante todo por ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, y como ustedes saben, la idea es que nos metamos en esta conversación en el tema de lo que debe ser un cristiano según el propósito que tenía Dios para quienes decidieron tomar esa decisión. Porque acordémonos que en primera instancia hemos estado leyendo que todo esto depende únicamente de cada uno de nosotros. La decisión depende de nosotros. Aquí no hay nadie que esté obligado. Esto no es algo que pueda funcionar de esa manera. Y con eso en mente, yo quiero que leamos el versículo que está en Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que dicen: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecerán como luces del mundo. Carmen, pastor, ¿ustedes creen que Dios en la Biblia es suficientemente claro, Jesús es suficientemente claro al respecto de qué espera de nosotros que decimos voluntariamente seguir? Definitivamente yo quisiera afirmarlo. Lo que Dios espera de nosotros está en la Biblia descrito y es un challenge, un reto, porque como lo acabas de mencionar, ni siquiera la salvación es obligada. Pero en vista de que hemos entrado a la experiencia de la salvación, porque Él nos alcanzó con esa bendición tan especial, ahora el segundo paso es decirle, bueno, heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta, y el famoso Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Así que Dios describe lo que debemos hacer y lo hace para que nosotros ahora seamos bendición para otros. Claro. Y lo mejor de todo es que no solo lo dejó escrito, sino que cuando estuvo en esta tierra en carne humana, nos dio tremendo ejemplo. Así que sabemos de antemano que es posible. Total, y esa es la mejor forma de predicar. No hay otra mejor forma de predicar que sea con el ejemplo. Tú puedes decir muchas cosas, pero vivir lo que estás diciendo, eso tiene otro poder diferente. Así es. Ahora bien, incluso desde el principio, cuando Dios le daba estas normas que estudiamos a lo largo de las conversaciones pasadas al pueblo de Israel, Él tenía un propósito. Y por ahí en Deuteronomios 4:6 se menciona que Dios quería que de su pueblo dijeran: pero vean este pueblo, qué tan sabio este pueblo, qué tan entendido este pueblo, qué gran nación es esta. Para mí eso sigue siendo la referencia que Dios quiere hoy. Hoy nos sigue dando la misma información. Toda esa información que le dio a su pueblo hoy la tenemos nosotros disponible. Solamente que Jesús agregaba algunas cosas más. Yo sé, Carmen, que tienes por ahí un versículo que nos va a ayudar a entrar en esa... Así es, el versículo de Juan 8:12 que dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nos sigue hablando de que hay algo especial cuando lo sigues a Él, información nueva a la que tienes acceso. Algo diferente pasa, porque así como esa nación del inicio se referenciaba como una nación diferente, como una nación entendida, Él ahora se está refiriendo a nosotros, de nuevo, a los que decimos seguirle, como que tenemos una capacidad de brillar. ¿Qué entienden ustedes por esa capacidad de brillar? ¿Qué entienden ustedes por esa posibilidad de ser luz? Definitivamente aquí el punto gira en torno a lo que acabas de mencionar en la introducción. Somos un testimonio. Tener la información es una cosa, vivirla es otra cosa. Ahí está el reto más grande. Pero es imposible tener al Señor en el corazón y no mostrarlo a otras personas. De hecho, en Antioquía se le llamó a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos porque obraban y hacían como Cristo lo hacía. Así que nosotros tenemos la bendición de no hacer un mayor esfuerzo, sino clamar al Señor y relacionarnos tanto con Él, que estemos tan llenos de Él, que digamos también como los apóstoles en el libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 20, si mal no estoy. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. El apóstol
apóstol dijo en algún momento, me es impuesta necesidad hablar del Señor y su evangelio. Ahora, esto aquí me permite a mí también, me tomo un segundito más, pensar, por ejemplo, en el sol y en la luna y en las estrellas. El sol brilla con luz propia, ¿ok? La luna es un reflejo de la luz del sol. Bíblicamente, haciendo un paralelismo, Cristo es como ese sol. Es más, se conoce como el sol de justicia. Nos exponemos a él como lo hace la luna al sol y recibimos esa luz y ahora nosotros la irradiamos, porque la luna también es percibida en la tierra como un astro que emite luz y beneficia, disipa también tinieblas. Así que qué lindo es poder concentrarnos en Jesús, llenarnos de él y reflejarlo a otros. Es importante que quede súper claro lo que el pastor dice, porque muchas veces nos creemos que brillar es esforzarnos, es tratar de hacer las cosas mejor por nuestra cuenta, Claro, tenemos esa aparentar, distorsión. creemos eso, pero estamos hablando de una luz que nos da Dios. Entonces es más bien apartarnos un poco de ese ego y dejar que Él nos ilumine para poder nosotros brillar a otras personas. Y eso me parece importantísimo, Carmen, porque si uno pasa desapercibido por la lectura, precisamente uno podría entender eso, que el brillar es tener una ansia permanente de sobresalir, de ser yo el que llama la atención. Y cómo es de interesante que Jesús dice, no, antes yo tengo que crecer, tú tienes que menguar. Claro. Y esa es la relación que funciona. Claro. Si no tenemos esa relación, no va a funcionar. Sí. De hecho, Jonathan, hay una declaración en el material que estamos compartiendo con esta gente bella que está escuchando y nutriéndose con esta presentación de que Jesucristo, nuestra relación con Él, permitirá que justamente suceda eso, ¿no? El Señor es el que es levantado, elevado, glorificado, y nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa para que recibiendo esa luz se beneficien muchas otras personas. Aquí el punto es que Dios hará el milagro de que la gente pueda ver a Dios a través de nuestro humilde ejemplo que hemos recibido de la persona de Jesucristo. Así es, pastor. Y sigue Pablo entonces y después de describir y de tener clara esta primera idea, y la primera idea es que Jesús es el que al final de cuentas te puede hacer brillar. No viene de ti mismo, no viene de ninguno de nosotros, viene solamente de Jesús. Pablo sigue con una frase que a mí me llamó mucho la atención. Es esa frase que dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y ahí la primera pregunta que yo me hacía es, ¿cómo hago yo para ocuparme de mi salvación? Porque eso deja abierta muchas posibilidades. ¿Será que si simplemente me porto bien? ¿Será que si ayudo a alguien más, eso me da entonces como para contarlo ahí en los créditos que voy a tener cuando yo diga, venga, es que yo sí estaba ocupado en mi salvación, vean lo que hice? ¿Qué opinan ustedes? Hay una línea muy, muy finita en esto cuando se habla del cristianismo práctico y de las posturas que se van levantando con el paso del tiempo, porque pareciera que en algunos momentos pudiésemos echar mano de las obras para garantizar la experiencia de la salvación. Sin embargo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Jeremías 22.2 o 2.22, disculpen la omisión, pero por ahí está el asunto. Y dice el texto, dice el profeta Jeremías 2.22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Viajando al Nuevo Testamento es súper recurrente que el Señor declara, no por obras para que nadie se gloríe. El profeta Isaías menciona, por ejemplo, esta es mordaz, que las obras, las mejores obras de un ser humano no son sino como trapos de inmundicia. Así que la situación aquí es, tengamos cuidado con la interpretación del texto. Claro. Cuando el apóstol Pablo declara que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, yo agradezco la palabra temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, reverenciar a Dios, reconocerlo como el único que puede producir en nosotros la experiencia de la salvación, porque esta materia, nosotros, este ser humano, Daniel Sánchez Sepúlveda Quiñones Blanco, por bueno que pretenda ser, jamás podrá añadirle un solo detalle a la experiencia de la salvación. Gracias Dios por la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario y me alcanza. Está delante de mí como un banquete. Él me invita a apropiarme y a comerlo.
ya allí entra entonces la decisión que yo debo hacer Claro. de tomarlo o rechazarlo. O sea que podríamos estar diciendo en acorde con lo que veníamos conversando, por ejemplo, con Josué. Al final, ocuparme de mi salvación no es más que ocuparme de mi relación con Jesús. Esa es la frase clave. Si no, entonces ahí podré estar gastando mi tiempo y mi energía en muchas otras cosas. Yo lo tengo, un paréntesis ahí, lo tengo como que la fe y las obras están unidas. Somos salvados por fe y las obras son el resultado visible de esa fe, porque Dios mismo es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Ujú. Eso está buenísimo, Carmen, porque por ahí yo incluso con eso que tú mencionas me acuerdo que había una porción de la Biblia que estaba leyendo que precisamente enfatizaba eso. Es que ustedes creen que es que las buenas obras nacen de ustedes, pero las buenas Mm. obras Dios las había pensado hace mucho antes que ustedes y ustedes de hecho están predestinados a eso. Solamente que para que esas buenas obras surjan, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es eso. Y ahí yo voy a ese concepto que trae Pablo de vivir una vida en armonía con Dios. A mí una de las cosas que personalmente respeto mucho en las personas cuando lo veo es la armonía en la vida. Porque hay gente que habla mucho y hace muy poco. Y hay gente que se dedica a hacer y cuando abre la boca está hablando de lo que está haciendo. Y yo eso lo respeto mucho porque sé que conlleva tener las cosas muy claras en la cabeza. ¿Ustedes cómo creen que se imagina esa vida, Pablo, cuando se refiere a una vida en armonía con Dios? Yo quiero saber para ustedes qué significaría eso personalmente. ¿Cómo para el pastor Daniel y como Carmen sentirían que es vivir una vida en armonía con Dios? Bueno, yo tengo claro que para mí es vivir una vida con fe, con reverencia, con serenidad, que a veces a mí me cuesta un poco, pero ahí voy. Y absoluta dependencia de Dios, que hay que ponernos en sus manos. Eso para mí es Fundamental. fundamental. Cuando la palabra armonía viene a mi mente, aunque no soy músico, yo veo en la imagen mental un pentagrama, donde no todas las notas están en la misma línea. Es más, si se escuchan, por ejemplo, la nota del soprano con el bajo, probablemente habría como una disociación, no armonía. Pero cuando están las cuatro juntas, se combinan de tal manera que lo que se escucha al oído es algo bonito, armonioso, glorioso, vale la pena. Entonces, frente a este drama de la vida y a las peculiaridades propias, porque déjenme decirle que nosotros los seres humanos somos complicados, Hay bastante. pero Dios viene con su sabiduría y cuadra las cosas como en un pentagrama para que finalmente pueda salir un sonido armonioso entre todos los aspectos que se encuentran. Creo que nosotros, como lo mencionó Carmen, y ahora en mis palabras, debemos sujetarnos al Señor, reconocer que su palabra es lo que realmente nosotros necesitamos y la palabra del Señor produce reacciones que nosotros no nos imaginamos que podríamos tener, porque el hombre natural sin Dios, bueno, es un antes y un después. Gracias a Dios por Dios en la vida del ser humano. Amén. Y sigue Pablo entonces, y ahora Pablo se mete con unos consejos bastante prácticos. Estamos hablando de ese reflejo, estamos hablando de que estar expuestos a la presencia de Jesús indiscutiblemente genera cambios, pero Pablo hace referencia a unos que a mí me parecen claros, y es hacer todo sin murmuraciones, que vamos a ponerlo en términos más modernos, sin andarse quejando y sin andar hablando más o poniéndole chisme a la cosa en el medio. Y segundo, sin contiendas, sin discusiones. Entonces al final el mensaje es hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Cuando él incluso sigue profundizando sobre eso de ser reflejo de Jesús, lo que nos está diciendo es, si vamos a ser reflejo de Jesús, hay que empezar a demostrarlo en las cosas que tal vez para nosotros son más difíciles, porque seamos sinceros, ¿qué tan fácil es cuando algo no nos gusta? Cuando algo tal vez no se hizo a la manera como nosotros queríamos. Y criticar. Y empezamos. Es que si lo hubieran hecho así, es que si esta persona hiciera esto, le iría mejor. Facilísimo. No, y lo queremos a veces, no sé si matizar con críticas constructivas. Con esa palabrita ya arreglamos todo. Le damos disculpa para decir lo que queramos. Exactamente, así que hay que tener mucho cuidado. Eso es clarísimo y empieza a ser un desafío un poco tal vez más complicado. Cuando uno empieza a entender esto y asimilarlo al detalle, uno al principio empieza a decir, ok, yo voy a ser reflejo de Dios, buenísimo, pero ojo, que es que hay que cambiar cosas de fondo del carácter. Ojo que esto implica realmente un cambio que
que no es fácil. Pero bueno... Pero estamos capacitados. Y lo bueno es que ese cambio no lo tienes que forzar tú. Mm. Cuando tú tienes esa relación con Dios, Él empieza a trabajar en ese cambio que vamos a ir perfeccionando cada Por vez supuesto. que estemos más cerca con Él. Porque como lo hablábamos ahorita, si dependiera de nosotros esto, empezábamos mal. Fritos. Ahora, Pablo también se refiere a 3 puntos específicos y yo quisiera que pudiéramos también hablar y profundizar sobre cada uno. Y el primero es, él habla de ser irreprensibles o intachables. ¿Ustedes qué entienden por irreprensible? ¿Qué es ser irreprensible? Bueno, irreprensible es lo opuesto a ser reprendido. O sea, vivir una vida a la altura de lo que estamos profesando o decimos creer. Y eso es posible porque viene como parte, como fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho, Jonathan y Carmen, y una vez más haciendo alusión a quienes están conectados y disfrutando de esta presentación, nosotros tenemos todas las de ganar. Mire, yo les voy a decir una cosa, esta humanidad que tiene tanta necesidad de Dios está acostumbrada a ganar. A mí no me gusta perder. Pero a usted tampoco. A mí no me venga usted a decir a mí que usted nació el día de los que celebran perder. Nadie celebra perder. Es más, a Dios no le gusta perder. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis encuentra al Señor hablando de victoria, de victoria, de victoria, de victoria. La cruz del Calvario es una victoria. La resurrección es una victoria. Nuestro Dios es un Dios victorioso. Y nosotros tenemos cómo obtener la victoria. Recordemos que el Señor es el que produce, Carmen lo mencionó, el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesucristo antes de marcharse dijo, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él dará consuelo. Él gemirá delante del Padre por ustedes. En otras palabras, el Espíritu de Dios es el que viene y hace una transformación de vida que no hay lenguaje humano que lo pueda describir. No habrá una demostración irresponsable y orgullosa de miren cómo he subido de nivel. Claro. Cómo he subido de estatus espiritual. Simplemente es una respuesta silenciosa que el Espíritu de Dios le da a las personas para que puedan admirar en silencio o de manera confesa que la vida de Jonathan, de Carmen, de Gabriel, de Julián, de Daniel, ahora tiene ciertas peculiaridades que no tiene. Tenemos a un Julián que probablemente en su pasado, lo refiero a él porque es un bebé espiritual, ¿verdad? Tal vez Julián era antes era salido, no sé si esa expresión la entienden ustedes, o explosivo, o mírame y no me toques, y el que me la hace me la paga. Pero es que Dios viene y hace un trabajo que deja a cualquiera boquiabierto, porque ya yo no es que voy a sacar el machete y esto vamos a agarrarlo afuera, arreglarlo afuera. Ahora la mansedumbre de Jesús reina, que deja boquiabierto a cualquiera, y ese es el que realmente es fuerte. El proverbio dice que es fuerte el que se domina a sí mismo y no el que sujeta una ciudad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de la gente. Y esa capacidad no la da precisamente solamente Dios. Irreprensibles. Y yo lo veo también como lo que decíamos ahora, coherencia. Al final no me pueden reprender si lo que estoy diciendo es lo mismo que vivo. Me vuelvo irreprensible en ese sentido. Carmen, sencillos. ¿Para ti qué es ser sencillos? Por ejemplo, yo empiezo a pensar en sencillos y yo digo, Carmen, qué bueno yo vivir una vida donde constantemente no me esté impulsando la ambición, donde constantemente el yo crecer, el yo avanzar, el aparentar, que está bien, pero si lo pongo donde debe estar, en su lugar. Actuar con sencillez, mira, disfrutar de las pequeñas cosas. Me tomé tiempo para contestar porque mi pasado no era nada sencilla. Entonces, ahora que los disfruto, digo, wow, las cosas que me perdía por estar quizás detrás de un brillo artificial. En cambio, ahora puedo disfrutar un atardecer, un amanecer, sin tener que gastar absolutamente, sino dándole las gracias a Dios. Eso es ser sencillo. Y sí, es un placer que no tienen muchos y que muchas personas con todas las capacidades quisieran tener. Lo último que me llamó mucho la atención es profundizar lo bueno y ser inocentes acerca del mal. Y me llamaba la atención porque nosotros todos aquí somos latinos. Y eso de ser inocentes acerca del mal para nosotros suena un poco raro porque uno siempre tiene que estar como en la jugada, sabiendo para dónde va, sabiendo cómo es la cosa. Porque si no, pues te pasan cosas y uno está acostumbrado a eso. Entonces cuando leía eso de ser inocentes frente al mal,
quería como entenderlo un poco. ¿Qué me dicen ustedes? Voy a permitirme contar una experiencia que es imposible que no haya llegado en este momento gracias al comentario que acabas de hacer. Y gracias por ello, porque creo que podemos dar en el clavo. En Venezuela en el pasado vivió una crisis X, no entro en detalles porque no estamos para eso. El punto es que hubo un paro petrolero en Venezuela y no había gasolina. La poquita gasolina que llegaba, la gente la quería para él, un tanquecito de gasolina para poder medio rodar por allí y conservarla lo más que se podía, pero en mi caso, hubo una vez que me tocó hacer 3 días una fila en una gas station para tratar de lograr algo de gasolina. Eso significaron 2 noches durmiendo en el carro. Y obviamente los hombres éramos los que nos quedábamos en el carro, las señoras traían algo para comer, etcétera. Y voy a resumir la historia. Yo en la vida he escuchado cosas más denigrantes de la boca de hombres como las que se escuchaban en las conversaciones que se sostenían cuando ya las hijas o esposas regresaban a casa y se hacían grupos entre los hombres que estaban allí. Yo, un varón como cualquiera de ellos, me avergonzaba, lo confieso públicamente, me daba vergüenza escuchar los términos que usaban, el tipo de conversaciones que tenían, que yo decía, no puedo creer que esto exista en los labios de personas así, así, asado. Yo me metía en el carro y yo decía, espero no pasar por grosero, pero la verdad es que no soporto escuchar la manera tan baja como hablan y refiriéndose a X temas. Me metí en el carro a leer mi Biblia y agradezco porque una noche, mientras me metí al carro, conseguí un texto que se me quedó desde ese día hasta acá, que es Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir honra, gloria y honor porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Jonathan, sin querer queriendo, el creyente bíblico, a mí me gusta mucho esa frase, el creyente bíblico, el que tiene un encuentro con Dios, sin querer queriendo, se diferencia del mundo. Este mundo está sumergido en la miseria, en la maldad, en los malos pensamientos, en la falta de moral, la falta de valores. Pero cuando tú estás en el Señor, no es que tú te quieras lucir como el bueno del grupo, ni como el educado del grupo. No, 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 no. Es que algo especial sucede en tu vida. Dios viene a transformar vida y te conviertes, como dice el material que estamos compartiendo con nuestra gente, en diferente. Y no es porque se hace un esfuerzo para restregar la diferencia, no. Es que simplemente ahora nuestro vivir es Cristo. Y el Señor sí que enseña bien. Y eso se nota. Y se nota mucho. Y para mí eso de ser inocentes ante el mal, lo que me terminaba diciendo después de investigar un poco más, era precisamente que hay que escoger bien el contenido que le metes a tu cabeza. Hay que escogerlo bien. No tiene nada que ver con el hecho, Jesús lo tenía clarísimo para identificar, por ejemplo, las preguntas que venían con cascarita. El que se acercaba a él como con una mala intención, Jesús lo exponía inmediatamente. Jesús no andaba como diríamos nosotros en Colombia, como sano al respecto de las intenciones de alguien más. No, Jesús las tenía claras. Así también nosotros tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos. Pero ojo que el llamado es selecciona el contenido que estás metiendo, porque no todo contenido va a ser beneficioso para ti. Ahora, pastor, usted mencionaba el hecho de lo que logra Jesús en ti, lo que logra Dios en uno. Y yo siempre he tenido como ese dilema de cómo ser diferentes del mundo, pero sin alejarnos del mundo, porque yo he visto en muchas iglesias lastimosamente que terminan más bien, en vez de ser diferentes, terminan alejándose, pero alejándose a las malas. A mí no me traiga esa gente, yo no me quiero juntar con esa gente. Si estoy en un entorno en el que no estoy con cristianos, entonces yo me siento solo porque es que los otros no son cristianos. Y a mí sinceramente eso me parece un error grande. Y si veo el ejemplo de Jesús, me parece también un error grande. Bueno, Jesucristo fue señalado por estar entre la gente que era reseñada o señalada como indigna de permitirse en el medio espiritual donde nos encontrábamos, tal vez reflejando al fariseo en este momento. No debería ser nuestro caso y me disculpo por haber mencionado como un paralelismo. El punto aquí es que Jesucristo es nuestro modelo y es nuestro ejemplo. El Señor Jesucristo se codió con todo tipo de personas. Las más bajas, perdonen la expresión,
corresponde al tema. A esos vino a buscar. Sí, a esos vino a buscar lo que se había perdido. Tocó al leproso, que era reseñado y señalado como un pecador que estaba siendo castigado por Dios en vida. Se sentó con la dama, que era entredicha entre las damas de la sociedad espiritual de aquel tiempo, y se untó de ellas en el sentido de que se relacionó con los pecadores, con aquellos hombres que cobraban impuestos o tenían una vida disoluta. Jesucristo aceptaba la invitación. Allá fue y se metió. Más bien él le dijo a Zaqueo: bájate de allí, hermano, que yo quiero pasar un rato contigo en tu casa. Y todo el mundo abochornado. Este es un publicano, este es un tramposo, es un pecador. A ese tipo de personas vino Jesucristo a atender y a relacionarse con ellos. Ahora, lo que sí tengo que decir responsablemente es que Cristo no terminaba ni haciendo ni hablando como ellos hacían. El Señor estaba totalmente definido. Él no marcaba una diferencia obligada. Su esencia estaba en su conexión con el Padre, y recordemos que Jesucristo, en las piernas de María, su madre terrenal, y por mucho tiempo también debió a través de José escuchar el precioso mensaje del Evangelio. De hecho, vamos a ver más adelantico que se elogia la fe de un muchacho llamado Timoteo, pero que no la cultivó él porque sí. Tuvo una abuela y tuvo una mamá que dedicaron a cultivar la fe en el corazón de ese muchacho. Eso es No correcto. quiero alargarme, pero me gustó mucho esta frase. Alárgate, Carlos. Donde la oscuridad es mayor, la luz resplandece con más fuerza. Gloria a Dios. Correcto. Y yo creo que es una de las grandes lecciones que para mí tuvo la lectura que hice, la conversación que estamos teniendo, y es, como el pastor le decía, la esencia nunca debe cambiar, pero ojo, que usted tiene que estar metido en todo lado. Usted no está llamado a separarse del mundo, usted no está llamado, si usted cree que ser cristiano es estar metido en una iglesia solamente con las mismas personas todo el tiempo, mi hermano, estás entendiendo mal. Hay que revisar ese Hay que asunto, ¿no? revisar ese asunto. Que nosotros tenemos que ser luz del mundo, pero si nos metemos nosotros entre nosotros y nos quedamos entre nosotros, no vamos para ningún lado. No. En el contexto, por ejemplo, de Canadá, para los que nos escuchan acá en Canadá, hace algunos años nuestra iglesia lanzó un proyecto y era montar un stand que se llamó Un Regalo para Ti, en una fiesta que no sé si todavía se hace, que se llama Salsa San Clair. Es en San Clair, que cierran unas cuantas cuadras de la calle, y lo que se baila es salsa, se toma licor y de todo, desde el viernes hasta el domingo. Pero nosotros nos metimos allí con literatura cristiana, de salud, de familia, con Biblias, con libros, y las personas que querían acercarse se acercaban. A nosotros no nos interesaba ni a qué fueron, no, para nada. Y era lindísimo, porque llegamos una vez a tener un banco de información de casi 400 personas que se acercaron al stand y llevaron material que sin duda alguna les pudo haber servido mucho. Nosotros tenemos que ser luz del mundo, no meter la luz debajo del mueble. Perfecto, y eso precisamente yo creo que Pablo lo tenía muy claro, y me gusta ese dilema que tenía Pablo ahí, porque él decía, después del camino que había caminado, él decía, si me muero, pues me muero en sacrificio a Cristo y habré hecho bien, pero si vivo, pues también es bueno porque sé que voy a poder seguir trabajando. Y eso nos dice mucho de lo que había en la mente y el corazón de Pablo, para uno llegar a pensar así. Y me llaman en especial la atención unas características que Pablo describe de un buen cristiano, y precisamente, pastor, la primera es que hay que compartir activamente la fe. ¿Por qué? Porque es algo que te apasiona, porque es algo que está por dentro tuyo. ¿Qué pasa con el que, en mi caso, me gusta la Fórmula 1? ¿Qué pasa cuando me encuentro otra persona que habla de Fórmula 1? El tema me gusta, me agrada, me entretiene, entonces me resulta muy fácil compartirlo. Claro. ¿Cómo no la fe y cómo no algo mucho más grande que un hobby no va a hacer que yo sienta el mismo entusiasmo por querer hablar de algo al respecto? Él habla de otra cosa que es, ustedes tienen sus hogares, ustedes tienen sus casas, ábranlos. Abrirlos como para la comunidad. El que necesite algo, que ahí lo encuentre. Si hay que estudiar la Biblia con alguien, hagámoslo ahí. Capaces de respaldar, de respaldar todo lo que creían con la Biblia. Esta es una cosa que yo sé que muchas veces yo mismo no lo podría hacer, pero que hay que avanzar todos los días en eso. Y es, todo lo que creo debe tener un fundamento. No puede venir de que fulanito me dijo a mí en algún momento y me quedé con eso en la cabeza y me lo fui llevando y lo repito como un loro. No, yo tengo que haber ido a la Biblia, encontrar lo que estoy creyendo, fundamentarlo porque es palabra de Dios, y ahí sí creerlo. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo, cierto? Último, para que discutamos de eso, no podemos depender de nadie. Y Pablo lo decía muy claramente, la vida espiritual no puede depender ni de un pastor que hacen su labor, que tienen sus responsabilidades, pero no puede depender de eso.
Y perdón, Carmen, con eso termino para que tú... Y Pablo hacía una cosa que a mí me parecía genial. Él empoderaba a cada persona al que se convertía y les decía, bueno, ahora te toca. Ahora no serás un discípulo como yo, pero sí serás el que encargado de llevar a tu ciudad, a tu comunidad y a tu gente esto que has aprendido. Definitivamente Pablo es el mejor ejemplo que tenemos como iglesia seguir creciendo. Él hizo unas cosas que uno dice, ¿cómo en ese tiempo él pudo abrir iglesias sin ni siquiera ir a esa ciudad? ¿Cómo él pudo convertir tanta gente en la situación en la que estaba? Recordemos que estamos hablando de un Pablo que está en prisión, de un Pablo que ha tenido persecución, muchas dificultades, pero él nos da el ejemplo de cómo ser un cristiano y a veces yo digo, wow, estamos en pañales, o hablo personalmente, ¿no? Me falta quizás más el dar. He recibido mucho de mis hermanos. ¿Qué estoy dando yo también a la comunidad? Claro, y ese es el desafío al final. Ese es el desafío. Y ahí se mete un personaje muy interesante, Timoteo, que el pastor lo mencionaba. ¿Quién era Timoteo, pastor? Así denos una idea resumida de quién era Timoteo para poder ubicarnos en la persona. Bueno, Timoteo era hijo de un griego y de una judía. Así que ya había una situación bien compleja en la crianza de ese muchacho. Pero hubo una mamá y una abuela que estuvieron listas para no negociar la fe. Y cuando el apóstol le escribe a su hijo en la fe, Timoteo le dice, mira, tú tienes una fe que no es cuento de camino, no es fingida. Realmente eres un hombre honesto, pero esa fe habitó primero en tu mamá y en tu abuela. Miren la importancia que tiene la formación espiritual en la vida de sus descendientes, los primogenitores. Aunque la situación era desbalanceada por causa del padre, que no era de la misma creencia, sí hubo una mujer y una abuela que estuvieron dispuestas a pagar el precio y hacer el sacrificio porque la educación de él fuese tal que él entonces aceptara la fe, en este caso la fe cristiana. Así que bueno, ese muchacho se convierte prácticamente en un discípulo de Pablo. Sí. Y también si lo notamos, y cuando Pablo saluda en la carta que mandó a los filipenses, hace como coautor de la carta a Timoteo, porque dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, en el mismo nivel, escribiéndole a la iglesia de Filipos. Así que es muy interesante la vida de este muchacho. Sí. Y me gusta mucho que en un momento dado en la misma carta el apóstol le dice, mira, y ninguno tenga en poco tu juventud, pero tú sé un ejemplo. Sigue haciendo las cosas y aprópiate de esta fe y lucha por la fe. Y a mí me gusta mucho una expresión que utiliza Pablo para describir a Timoteo y es un muchacho con probadas cualidades. Él dice, él habla de eso, y cuando uno se va al griego ese original donde se estaba traduciendo esta frase de probadas cualidades, hay dos conceptos que se vuelven fundamentales, y es primero, que se estaba refiriendo a que había sido una persona que Pablo sabía que había sido probado intensamente por dificultades. Es que hay una cosa muy, muy especial en las dificultades, y es que las dificultades muestran realmente de lo que estamos hechos. Y me gusta pensar también en eso, que lo hemos hablado, lo hemos conversado. Seguir a Cristo, ser reflejo de Cristo, nunca garantiza que vas a ser ajeno a las dificultades. Y Timoteo es un muy buen ejemplo de eso. Pablo está diciendo, es que yo a este muchacho lo he visto en dificultades. Y lo que lo hace tan especial no es que no las tenga. Lo que lo hace tan especial es que las pasa. Cada vez que afronta esas dificultades, veo cómo lo hace. Y eso nos sigue dando a nosotros claves importantísimas. Tremendo, sí, señor. De cómo identificar esas cualidades que son importantes para nosotros como cristianos. Y precisamente entonces se van a otro personaje, Epafrodito. Epafrodito, sí. Y de Epafrodito me llama la atención que se refiere a Epafrodito como la persona sobre la cual debería ser la referencia para lo que es de valor, para lo que habría que admirar. ¿Qué era lo que tenía Epafrodito que era de admirar según el relato de Pablo? Yo coloqué más o menos tres situaciones o tres cosas que destaca el apóstol cuando se trata de su relación con Epafrodito, o que él destaca y nos llega a nosotros como buenas noticias. Un hombre, un colaborador. Y eso representa mucho. En otras palabras, cuando se necesitaba una mano, ahí estaban las dos de él. El número 2 lo llama compañero de milicia. Y el término milicia indica que hubo retos que tuvieron entonces que enfrentar y él estaba allí hombro a hombro con el apóstol. Era un mensajero
recordando que un mensajero no tiene un discurso propio, sino que lo recibe y lo comparte. Era un mensajero, en este caso, de la palabra del Señor. Así que me pareció relevante mencionar esto. Por supuesto. Y también me parece importante mencionar que fue a él a quien los filipenses confiaron todas las ofrendas. Entonces, eso muestra mucho quién era. Era una persona honesta. Claro. Fiable. Fiable. Confiable. Ujú. Y rompe mucho el esquema tradicional del ser humano, porque el ser humano tiene la tendencia de que si viene alguien importante, alguien que tal vez ocupa un cargo especial, entonces nos dan como más ganas de atenderlo bien. Y aquí Jesús Pablo lo que nos está diciendo es, hey, ojo que esa colaboración de la que hablaba el pastor, eso es lo que hay que admirar en una iglesia. Ujú. Esa persona que tal vez puede estar calladita, pero como el pastor decía, cada vez que lo necesitan, el primero que llega sin llamarlo es él. Eso es algo de admirar. Y cuando estamos hablando de admirar es algo para emular. Es algo que debe estar también en nuestro Sí, comportamiento. porque Pablo dice, honren a los que son como él. Así que, Tremendo, ¿no? Oiga, recálcalo, por favor, Carmen, que yo creo que eso debe caer en mi mente. en quedar Filipenses 2:29 Pablo nos dice, honren a los que son como él. Wow. Epafrodito era sin duda un cristiano fiel. Gloria a Tremendo. Dios. Muy bueno. Yo creo que para terminar, para poder ir cerrando esta conversación, que muy buena que estuvo, yo creo que es importante recordar que la vida también nos traerá dificultades a nosotros. Y de hecho, los que creemos en este mensaje sabemos que vendrán tiempos donde todos seremos puestos a prueba. Por eso lo importante de las decisiones que tomamos cada día, por eso lo importante de ver los consejos que pone Pablo. Wow. Porque cada decisión que tomamos, que consideramos a veces pequeña, porque yo me levanto un día, salgo de la casa, tal vez responderle mal a una persona en la calle, creo que es una cosa chiquita, pero realmente eso es una gotica que va llenando el carácter que voy formando. Y todos los días le doy licencia a algo bueno o algo malo para que me llene. Pablo nos está dejando ese mensaje clarísimo. Pasen tiempo con Jesús, admiren lo que vale la pena admirar y dejen que Él los transforme. Dejen que Él haga el trabajo que por nosotros mismos es imposible hacer. Me encanta y yo me quedaría para cerrar, y si ustedes quieren agregar algo, es la frase con la que tú nos llamaste la atención ahorita. Y no sé si la tienes ahí, Carmen, la de la noche oscura. Pero dice, si no la tienes ahí, tranquila, yo la leo: mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes serán las estrellas. Si pensamos en eso y si nosotros estamos llamados a hacer esas Iba a estrellas... cerrar con algo similar, iba a decir, donde la oscuridad es mayor, una pequeña luz hace una gran diferencia. Amén. Nos quedamos con eso, Carmen. Sin duda alguna. Bendiciones para todos de mi parte. Los esperamos en la próxima conversación para que podamos seguir hablando, seguir conociendo más. En este caso estamos hablando de Pablo, de sus viajes, de todo el mensaje que Dios nos dejó a través de él. Así que déjenos sus comentarios, queremos también conocer sus opiniones. Los esperamos en una próxima aquí en Lighthouse Studios.